de los estatutos. Casi que podemos hacer una especie de asociación con el reglamento interno de una empresa. Obviamente es totalmente diferente, pero cuando estamos en presencia de una empresa privada, se crea un reglamento para poner las reglas del juego. En laboral colectivo, en los sindicatos, ellos crean unos estatutos y son las reglas que van a regir en dicha asociación, en dicha sociedad. Uy, mero trueno el que acabo de caer y está cayendo un solazo. Bueno, los estatutos definen la estructura de un sindicato, definen la estructura de un sindicato, definen el funcionamiento, cómo va a funcionar un sindicato, definen los métodos de participación, cómo se va a participar, cómo se va a tomar las decisiones. Y todos los sindicatos tienen un derecho muy bonito, un derecho que le es aplicable a todos los sindicatos, un derecho muy bonito, y es una facultad que le otorga la ley a todas las organizaciones sindicales de realizar libremente los estatutos. Todo sindicato libremente puede realizar los estatutos de dicha asociación. Si hacemos de pronto esa semejanza con el reglamento interno de trabajo, es diferente, pero en el derecho privado el empleador puede realizar el reglamento interno de trabajo. Es como el instrumento, digamos, de los poquitos que tiene un empleador, una empresa, donde se le da la facultad al empleador de crear el contenido de dicho documento, porque la gran mayoría de las normas en derecho laboral son impuestas, protegen a la parte débil y el reglamento es el único instrumento que le es aplicable o que se le da la facultad al empleador de crearlo. Entonces, haciendo esa asociación, trayendo eso al derecho laboral colectivo, en el derecho laboral colectivo, los sindicatos tienen ese derecho libremente de crear sus estatutos. Ahora, esos estatutos, aunque al sindicato se le da esa facultad libre de crearlos, sí deben tener los estatutos unas condiciones mínimas, unas condiciones mínimas. La ley dice que los estatutos deben tener por lo menos regulado ciertas circunstancias, como por ejemplo, primero, entonces todo estatuto debe tener por lo menos estas siguientes situaciones, estos siguientes conceptos, aunque el sindicato libremente puede regular dichos conceptos, pero sí los debe tocar como mínimo. Entonces, primero, la denominación del sindicato y su domicilio. La denominación del sindicato y su domicilio. Es un ejemplo. Vamos a crear un sindicato de la industria del carbón. Entonces se va a denominar Sintracarbón. Ponemos los estatutos, que es una organización de primer grado y un sindicato de industria. Domicilio, entonces hay que poner en los estatutos. El sindicato estará domiciliado en Medellín
o el sindicato estará domiciliado en todo el territorio nacional. Primer requisito. Segundo requisito, el objeto, ¿cuál va a ser el objeto del sindicato? ¿Cuál va a ser el fin? ¿Qué objetivo va a tener? Entonces, hay que poner, por ejemplo, el objeto va a ser la defensa de los derechos de los estudiantes para que el profesor nos ponga 5 en todos los exámenes. O el objeto es realizar o crear esta organización para que Cristina venda la moto. Hay que poner el objeto del sindicato. Número 3. Número 3. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Profe, Bueno, número 3. Hay que poner también. ¿Están interesantes? o muy productivos, podría decir. Bueno, número 3. Hay que poner las condiciones de admisión. Todo sindicato regula las condiciones de admisión o cómo se va a admitir a un afiliado a dicha organización. Entonces el sindicato puede decir, no vea, debe ser trabajador de la empresa tal, debe ser mayor de 14 años o debe estudiar derecho. Se llama crear un sindicato en el tecnológico, debe estudiar derecho o debe ser hincha del Medellín. Entonces, toda organización sindical, otro requisito, otro postulado son las condiciones de admisión. El sindicato libremente, obviamente si no se vulnera ninguna norma, puede regular libremente cuáles son las causas de admisión a dicho sindicato. Bueno, ¿cuánto llevamos? Vamos 3. 3. Cuarto ítem que debe tener unos estatutos del sindicato son las obligaciones y los derechos de los asociados. Todo sindicato en los estatutos debe estipular qué obligaciones y derechos tienen los asociados o los afiliados a dicho sindicato. Una obligación, pues eso es algo muy sencillo, es una exigencia que el propio sindicato crea y el sindicato libremente, ya hemos dicho que eso es libre, puede crear obligaciones para los afiliados, Y obligaciones, por ejemplo, de reunión, no es que nos tenemos que reunir cada 4 meses o otro tipo de obligaciones. Y los derechos son, digamos, situaciones que el afiliado, situaciones que el sindicato le reconoce a los afiliados. Es decir, el sindicato puede manifestar, los afiliados tendrán derecho a, entonces, por ejemplo, puede ser recibir un informe de lo que ha hecho el sindicato, de pronto recibir una asesoría. Entonces, el propio sindicato en los estatutos debe decir qué obligaciones y qué derechos tienen los afiliados. Cristina, ahí estoy viendo el mensaje de Verónica. Verónica, ya voy a agregar a Cristina, espera un momentico. Un segundo. Listo, profe, gracias.
¿Cómo es que es esto? Añadir. Cristina. Cristina. Muy bien. Creo que ya. Bueno. Otro ítem, otro concepto que debe tener todo estatuto de un sindicato. Y es el número, la denominación, el periodo y las funciones de los miembros de la directiva central o seccional, si existen seccionales, el modo de integrarlas. Hola. Me va a repetir esa vez. Me va a repetir esa frase en el corte. No escuché bien. ¿Qué número? El número, denominación, periodo y funciones, número, denominación, periodo y funciones de los miembros de la directiva central y de las seccionales. El modo de integrarlas o elegirlas. ¿Y cuáles serían las causas o procedimientos para remover a dichos miembros? Entonces, esto es el personal directivo. El personal directivo. Entonces, en el personal directivo, el propio sindicato puede decir, vea, el personal directivo no son, por ejemplo, el número. Entonces no van a ser 10, sino que van a ser 20 o 25. Hay sindicatos muy grandes, muy extensos, de muchas personas. Por ejemplo, creo que el de Bancolombia es muy extenso, tiene muchos afiliados. Entonces, en la junta directiva, el propio sindicato, en los estatutos, puede regular cuántos miembros van a tener la directiva, 12, 20. Por ejemplo, el periodo. Entonces podemos estipular libremente, eso sí se puede hacer, lo que exige la ley es regularlo, pero el sindicato lo puede hacer. El periodo, podemos decir, la junta directiva va a tener un término de 2 años o de 4 años. Podemos, por ejemplo, regular y esa junta directiva tiene derecho a que sea reelegida o no tiene derecho a la reelección. Normalmente los sindicatos estipulan que la junta directiva se pueda reelegir hasta tan siquiera una sola vez. Por ejemplo, el modo de elegirlas. Entonces, normalmente se pone, será por todos los miembros del sindicato. Y algo muy importante, las funciones. Entonces, el propio sindicato establece o le establece a las directivas cuáles van a ser sus funciones. Bueno, otro ítem que hay que cumplir, otro ítem que hay que reglamentar en un estatuto, y son la organización de las comisiones reglamentarias y accidentales. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales. Todos los estatutos deben tener eso. Las comisiones son como una especie de grupitos pequeños, por así decirlo, que hacen parte de un sindicato y tienen una función específica que es creada por el sindicato. Entonces, las comisiones accidentales se pueden crear cualquier comisión que el sindicato considere pertinente. Por ejemplo, una comisión de deportes,
o de sanidad. Entonces, vamos a elegir a Felipe, a Geraldine, a Francis en la comisión de deporte para que le brinden asesoría jurídica de salud física a los afiliados. O vamos a elegir a Juan José, a Andrés, como una comisión de prevención del riesgo. A Mateo, a Verónica y a Lady los vamos a elegir y vamos a crear una comisión de prensa. Por si hay un asunto que se vuelva mediático, ellos sean los que atienden a la prensa. O por ejemplo, una comisión de salud. Todo esto se debe reglamentar en los estatutos. Bueno, otro aspecto que se debe tener en cuenta en los estatutos: la cuantía y la periodicidad de las cuotas ordinarias y las formas de su pago. Una vez lo tocamos en clase y lo dijimos. Me acuerdo que Mauricio estaba como hablando algo de eso, no me acuerdo muy bien de qué, pero lo que sí me acuerdo es que hablamos de las cuotas. Entonces, todo sindicato en sus estatutos debe regular la cuantía y la periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. Los miembros a un sindicato deben pagar una cuota por pertenecer al sindicato. Eso no es gratuito. Incluso me acuerdo que Verónica preguntó algo también. ¿Se acuerda, Verónica? Sí, profe. Bueno, que cuál era como el sentido de pertenecer a un sindicato, una junta directiva, que si ellos recibían algo así hablamos. Bueno, un ítem son la cuantía y la periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. Para pertenecer a un sindicato hay que pagar unas cuotas y esas cuotas se regulan en los estatutos. Ustedes pueden regular, las cuotas serán ordinarias y serán el 1% mensual del salario. O las cuotas no serán mensuales, sino que serán cada 3 meses y van a ser 150.000 pesos. O la cuota será de 10.000 pesos mensuales. Bueno, ya el sindicato libremente puede regular las cuotas. Mauricio, Señor, ¿cuánto lo paga usted al sindicato? el 1% de mi salario. El Profe, pero 1%. creo que la ley dice que es del 1 hasta el 3%, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, así es. Así es. También tiene un O sea, límite. pero ¿cómo así? En ese orden de ideas de lo que usted acaba de decir, que dicen que la cuota va a ser de 150.000, si esos 150.000 supera el 3%, un ejemplo, Ah, no, obviamente hay que tenerlo en cuenta no cada se puede salario, salir de ese porcentaje. con cada salario, porque pues sería muy injusto, por ejemplo, una persona que gane el mínimo, el salario mínimo, y que le exijan, por ejemplo, 900.000 pesos para pertenecer a un sindicato. Entonces, ¿qué le queda? No le queda ni para pagar la seguridad social, no le alcanza. Obviamente, pues tampoco puede ser, digamos, como arbitrario. Eso debe tener una reglamentación, porque si no, Sí, los sindicatos se aprovecharían de la gente. ¿Sí o no? Le cobrarían lo que quisieran. señor. Muy bien. El 1%. En mi caso, sí, el 1%. Muy bien. Bueno, eso es un ítem que debe regular el sindicato dentro de los estatutos. También debe regular el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias.
el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias. Entonces, las cuotas ordinarias son las que se pagan ordinariamente. Se les puede poner una periodicidad, un valor, y puede llegar a pasar que esas cuotas ordinarias no alcancen. Es muy parecido a lo que pasa en una unidad, por ejemplo, que si se cae el techo, los miembros de una unidad tienen que poner cierto dinero como cuotas extraordinarias para poder arreglar el techo. Lo que debe quedar claro es el procedimiento para decretar y poder cobrar las cuotas extraordinarias. Por ejemplo, lo normal es que se ponga que para poder decretar una cuota extraordinaria se deba realizar una votación por la mayoría absoluta de los miembros al sindicato y se establecería pues el valor o que lo designe la Asamblea General o que de pronto, muy raro, la junta directiva lo establezca. Pero lo normal es que se haga por la votación de la mayoría absoluta de todos los miembros. Otro ítem, se debe estipular las sanciones disciplinarias y los motivos para expulsar a un miembro, incluso el procedimiento para poder expulsarlo. Profe, yo le hago una pregunta, pero pues, o sea, una de esas no, o sea, lo que usted nos contaba la vez pasada era que, o sea, si dejaba de ejercer sus funciones por un año, ¿cierto? O que la misma persona incluso pues, quisiera dejar de pertenecer como tal al sindicato. Eso ya básicamente está como plasmado, ya, o sea, es como algo que no se puede mover o también se incluye ahí. Profe, estás hablando con el micrófono apagado. Sí, no se escucha nada. Ay, yo llevaba ya como 20 minutos hablando. No me escucharon nada. Bueno, entonces voy a tratar de como darle la idea nuevamente. Felipe, le estaba diciendo interiormente con el micrófono apagado que no me di cuenta que lo que usted manifiesta es la separación del miembro. Eso es una figura para limitar el ejercicio del derecho sindical. La separación del miembro exige dos requisitos. Exige dos requisitos. Uno, que el afiliado deje de prestar su servicio sindical o deje de ejercer sus funciones sindicales por un año. Y dos, que ese ejercicio dejado de prestar sea voluntario. Eso es una figura que se llama separación y siempre existe y siempre va a existir. Otra figura es la expulsión. Es la expulsión, que puede ser por motivos diferentes, incluso pueden ser regulados en los estatutos por motivos diferentes a que un afiliado deje de prestar su servicio o sus funciones sindicales por un año. Y ya esas situaciones se deben plasmar en los estatutos. Es muy equivalente y muy asociado, muy parecido al capítulo de escala de faltas y sanciones de un reglamento interno de trabajo. Es muy similar.
solo que el uno aplica para empresa privada, el otro aplica para una asociación del derecho colectivo, pero digamos que por lo menos ese capítulo tiene el objetivo, el de escala de faltas y sanciones, el objetivo de regular cuáles serían las causas o los motivos para expulsar a un miembro de un sindicato. Entonces, se puede regular, por ejemplo, la agresión física o verbal, el abandono de las funciones sindicales también se puede regular de manera diferente. Y el procedimiento, o sea, ya tipifica el propio sindicato cuáles serían las causas. Si vamos a crear un sindicato de hinchas del Medellín, pues una causa sería ser hincha nacional y se debe regular un procedimiento. Normalmente se acoge a la teoría o la hermenéutica de realizar una diligencia de descargos. Pues si vamos a expulsar un miembro, respetémosle el debido proceso, hagámosle una audiencia de diligencia de descargos para escuchar al afiliado qué pasó y si no justifica, el sindicato lo puede expulsar de la asociación. ¿Queda claro eso, Felipe? Sí, profe, dale, gracias. Muy bien. Otro ítem. Otro aspecto que se debe regular dentro de los estatutos y es las épocas de celebración de la Asamblea General Ordinaria o las asambleas de delegatarios. Se deben reglamentar, por ejemplo, cómo van a ser las sesiones, cuánto es el quórum, cómo van a ser los debates, cómo van a ser las votaciones. La Asamblea General de un sindicato son todos los afiliados y estos afiliados se deben reunir con cierta periodicidad. En los estatutos, obviamente, se reúnen para tomar decisiones, no se reúnen para hablar paja. Se supone, pues, que si se va a reunir la asamblea es para tomar una decisión que tenga incidencia con el sindicato. En los estatutos se debe regular las épocas de celebración de las asambleas, tanto asamblea general como asamblea de delegatarios. Esto es cuando algunas personas no pueden ir a la asamblea y nombran delegatarios. Eso también es posible, pero en los estatutos debe estar regulada y cómo se va a hacer la celebración, la periodicidad, el quórum, las votaciones de dichas asambleas. Otro ítem que debe tener un estatuto. Otro ítem que debe tener un estatuto. Las reglas para la administración de los bienes o de los fondos que tenga un sindicato. Todo el tema de manejo de presupuestos, entonces debe estar regulado si se van a presentar informes, si se debe presentar balances, si hay que hacer alguna expedición de algún documento que implique alguna situación del patrimonio del sindicato, si el revisor fiscal tiene algunas funciones para administrar los bienes, cómo se van a manejar los recursos, quién los va a manejar, quién los va a administrar, a través, por ejemplo, de qué cuenta se va a hacer, si va a ser una cuenta de ahorros tal, o las cuentas corrientes tal, o con qué entidades bancarias se va a hacer, si va a ser con Bancolombia, con la vivienda, todo ese tema. La ley dice que debe estar regulado las reglas para la administración de los bienes o de los fondos sindicales. Y por último,
la norma exige que en los sindicatos se establezca las normas para la liquidación de un sindicato. Las normas para la liquidación de un sindicato. O sea, ¿cómo se va a liquidar ese sindicato? Entonces se puede poner, por ejemplo, el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Entonces, el sindicato tiene la libertad de autorregularse, pero en esa autorregulación, en los estatutos, debe tener unos mínimos, que la ley dice, vea, usted es libre de crear sus estatutos, pero tenga por lo menos estos ítems, que son los que les acabé de mencionar. Esos ítems o esos conceptos se encuentran regulados en la ley. El propio Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 362, me establece el mínimo de conceptos que debe tener unos estatutos del sindicato. Cuando ya se crea el sindicato, una vez reunida la Asamblea de Constitución, los fundadores del sindicato, el sindicato tiene una obligación. Y es comunicar por escrito la creación del sindicato tanto al empleador como al inspector de trabajo, y en caso tal que no haya inspector en un lugar determinado, al alcalde municipal. Entonces, cuando se crea un sindicato, el propio sindicato debe hacer 2 comunicados manifestando la creación de dicho sindicato, una al empleador y otra al inspector, en su defecto, si no hay inspector, al alcalde municipal. Y en dicha comunicado, un escrito, un documento, debe indicar por lo menos 3 situaciones. Una, la creación del sindicato, es decir, señor empleador, señor Ministerio del Trabajo, se creó este sindicato. 2, los nombres de los fundadores. Y 3, la identificación de los fundadores. Cuando el Ministerio del Trabajo o el alcalde reciba ese comunicado, sea ministerio o alcalde, si no hay inspector en un lugar determinado, el inspector o el alcalde debe nuevamente remitir esa notificación al empleador. Es decir, al empleador le llegan 2 notificaciones, una del trabajador y otra del inspector del trabajo. Y es una obligación legal. Eso lo establece el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien. Y esperen, pues, Mateo, Señor, ¿qué es la personería jurídica? ¿Qué es eso? la personería jurídica es el reconocimiento que se le hace, no sé, a una empresa, a un grupo de personas que se constituye para que sean sujetos de derecho y puedan contraer obligaciones sin ser personas naturales. Muy Es como bien, lo que yo entiendo. muy bien. No, estuvo más que excelente. Desde que se crea el sindicato, dice la ley
desde que se crea el sindicato, es decir, desde la fundación, desde la asamblea constitutiva, dice la ley que el sindicato goza de personería jurídica, como lo manifiesta muy bien Mateo. La personería jurídica es esa facultad para que un sujeto o una persona jurídica pueda ser sujeta de derechos y obligaciones. Pero esa personería jurídica es ficticia desde el inicio. O sea, la ley dice que desde el inicio los sindicatos o desde el acta de constitución los sindicatos tienen personería jurídica, pero esa personería jurídica es ficticia, porque a pesar que los sindicatos la tengan, para poder actuar, la ley le exige, o sea, para poder actuar válidamente como sindicato, hay que hacer esa claridad, la ley le exige realizar un registro sindical. Entonces, desde el inicio, el sindicato tiene personería jurídica, pero esa personería jurídica es simplemente ficticia porque la ley manifiesta que para poder actuar un sindicato, para poder actuar válidamente, debe hacer un registro sindical. Entonces, todo sindicato, desde el acta de constitución, debe inscribirse en un registro que tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces, desde el inicio, el sindicato es sujeto de derechos y obligaciones, pero eso es ficticio porque a la hora de la verdad, todo sindicato necesita el registro, porque sin el registro, los actos del sindicato, los actos jurídicos, se toman como inexistentes. Entonces, para que el sindicato pueda actuar válidamente, requiere o es necesario que haga un registro, que registre la creación del sindicato ante el Ministerio del Trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta?